Ponte a los mandos de un mecha y prepárate para el combate en Zone of the Enders de Second Runner Mars, la remasterización del clásico de PlayStation 2 que ahora llega con importantes novedades a PlayStation 4 y PC. Se trata de un juego de acción en tercera persona donde manejando a un mecha nos toca acabar con multitud de poderosos enemigos en batallas frenéticas. El título original se lanzó en 2003 para PlayStation 2, contando también en 2012 con una remasterización llamada HD Collection, mejorando esta nueva versión que hoy nos ocupa algunos aspectos audiovisuales, su sistema de control y añadiendo compatibilidad para la realidad virtual. Su historia tiene lugar 2 años después de que el joven Leo Stenbock luchase por la humanidad en la colonia de Antilia, en Júpiter, contra las fuerzas marcianas de Barham, comenzando todo con un nuevo protagonista, Dingo Egret, que mientras exploraba la superficie de la luna Calisto, descubre fuertes señales de Metatron, un extraño mineral. Esta resulta ser una enorme arma humanoide conocida como Orbital Frame, la cual responde al nombre de Yeuti, aunque en este momento la instalación es atacada por Barham, por lo que Dingo toma el control de esta arma para hacerles frente. Todo ello hace despertar a Ada, la computadora de Yeuti, comenzando así nuestra enigmática aventura. Dicho argumento era bastante más interesante que el del primer juego de la saga, con una temática más adulta y personajes cuyo carisma siempre nos invita a querer seguir conociéndolos. En este sentido, no encontraréis cambios en la trama, siendo todo narrado mediante cinemáticas generadas con el motor del juego, mezcladas con escenas anime de gran calidad que concuerdan a la perfección con los diseños tridimensionales en cel shading del juego. Nada más comenzar, podréis elegir entre varios niveles de dificultad, fácil, normal o difícil, siendo la novedad el nuevo modo muy fácil, donde podréis ejecutar los ataques combinando pocos botones, si bien el sistema de control no es demasiado complejo en el resto de modos, haciéndonos a él tras pocos minutos de juego. Podemos volar en cualquier dirección, atacar a distancia con proyectiles o cuerpo a cuerpo, recoger objetos del escenario para utilizarlos contra los rivales, defendernos e incluso utilizar un impulso para esquivar. Además contamos con una especie de radar que nos indica de dónde nos llegan los ataques para intentar evitarlos, y ahora se ha incluido también un minimapa con el que es más sencillo desplazarse por su mundo. Pero eso no es todo, ya que igualmente se ha añadido un esquema de control pro ideal para los jugadores más expertos, con el que las batallas se vuelven aún más ágiles, variando la localización de algunos botones y con la opción de cambiar de armas en medio de la acción. Aunque sin duda la mayor novedad viene dada por la compatibilidad con la realidad virtual, siendo ahora posible ponernos a los mandos del mecha desde una perspectiva en primera persona, pudiendo disfrutar la aventura de inicio a fin en esta modalidad. Es una experiencia que cambia por completo nuestra visión del juego, por lo que al principio cuesta un poco acostumbrarse, pero siempre es una delicia poder disfrutar de un clásico como este desde otro punto de vista. Por lo demás, contamos con varios extras, ya que ahora tenemos un visor de modelos con el que visionar los mechas desde varios ángulos. También podemos visitar el hangar o incluso acceder a un modo teatro, donde ver nuevamente todas las escenas desbloqueadas, siendo igualmente todos estos añadidos compatibles con las gafas de realidad virtual, y aunque no son demasiado jugosos, se agradece bastante su inclusión. Ya por último, gráficamente notamos un salto bastante notable respecto a la anterior colección en HD, con texturas que han aumentado su resolución hasta los 4K en el caso de PlayStation 4 Pro y PC, así como una gran fluidez que hace que la jugabilidad sea una delicia, a diferencia de lo que ocurrió en su lanzamiento en PlayStation 3 y Xbox 360. Es cierto que las escenas anime no han sido remasterizadas y que los escenarios no están demasiado detallados, pero con tantos enemigos en pantalla y la espectacularidad de los efectos de luces y partículas, os olvidaréis rápidamente de estos defectos.
mientras que a nivel sonoro también hay cambios, ya que todo ha sido remasterizado para adecuarse a los sistemas de sonido actuales. Además, en el caso de PlayStation 4 podréis escuchar a Ada por el altavoz del DualShock 4 como si de una señal de radio se tratase, todo ello sin olvidarnos de que los textos de juego nos llegan perfectamente traducidos al español. Como conclusión, Zone of the Enders de Second Runner Mars es una gran remasterización con un apartado audiovisual a la altura, mientras que harán las delicias de los aficionados y sobre todo una nueva perspectiva de la historia gracias a la realidad virtual, aunque hemos de decir que es una pena que no se haya incluido también el primer juego de la saga para poder tener la colección al completo en un mismo pack. Si bien a pesar de ello, creemos que es una gran oportunidad para descubrir este gran clásico, en especial si sois poseedores de un dispositivo de realidad virtual en PlayStation 4 o PC.